mis hermanos. Le doy lugar a nuestro hermano pastor David. Que el Señor le bendiga, iglesia. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Gloria a Dios. Nuestro Dios es bueno y digno de toda la alabanza y de toda la adoración. Amén. Gloria a ti, Jesús. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de cantarle y de exaltarle. Amén. Gloria a ti, Jesús. Vaya conmigo ya, Segunda de Reyes. Vamos a comenzar ahora en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Y va a ser en el capítulo 4, versículos 8 y 9. Gloria a ti, Jesús. ¿Cuántos están allá? Amén. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 8 y 9. Dice así la palabra de Dios: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí que ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Aleluya. Vamos a orar, iglesia. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana. Bendito Dios, te damos gracias por lo hermoso que tú eres para con nuestras vidas. Te damos gracias, hermoso Dios, por lo hermoso que tú haces, por las bendiciones, por los milagros, por las sanidades, por todo lo que nos das, hermoso Dios. ¿Cómo pagarte, Señor, sino obedeciéndote, Señor, con obediencia, siguiendo tus pasos, siguiendo tus caminos, siguiendo tus estatutos, hermoso Dios? Gracias, Señor, por lo hermoso que eres en esta mañana, Señor. Es tiempo de compartir tu palabra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que comiences a echar todo lo negativo, todo lo que no te agrada, todo lo que no es tuyo, en el nombre de Jesús. Se va fuera en el nombre de Jesús. Porque queremos estar listos y dispuestos, con un corazón abierto y nuestros oídos espirituales abiertos completamente para escuchar la voz de tu Espíritu Santo, que nos quiere hablar y nos quiere enseñar. Gracias, bendito Dios. Yo bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús de antemano, Señor, porque yo sé que tú impartes vida a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, hermoso Dios. Amén. Aleluya. Tome su asiento, iglesia. Si usted se recordará, el día miércoles que estuvimos por acá, le dije que estaba preparando un tema, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuál era el título? La honra te alcanzará. Amén. Y va a ser algo bien tremendo, algo bien hermoso, bien impresionante, amén. Ver cómo a través de esta mujer, cómo ella sabía dar honra, no solamente a Dios, sino también al siervo de Dios, Eliseo. Amén. Mire, el otro día estaba mirando un chiste por ahí, y se acercó un joven ahí, un discípulo con el pastor, y se acerca y le dice: pastor, me profetizaron, me dijeron que yo soy levita. Entonces le dice el pastor: sí, hijo, si eres levita, levitas a la oración, levitas al culto, levitas al ayuno. Entonces aquel joven, yo no sé con qué cara quedó, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿qué le quiero decir con esto, iglesia? Que muchas veces Dios nos habla a nuestra vida, pero nosotros no accionamos, ¿verdad? A veces nos gusta hacer nuestra vida, hacer lo que a nosotros nos interesa, y dejamos a un lado a lo que Dios le interesa. Amén. Entonces, pobre de este muchacho, ¿verdad? Que pensó que estaba bien emocionado, pero no se trata solamente de emocionarse con la palabra, se trata de cambiar. Amén. Aleluya. Mira, iglesia, como yo le dije, el título es La honra te alcanzará.
Y honra en hebreo, iglesia, es gloria. Si usted se recuerda, cuando nació el nieto de Elí, se le puso Icabod, que es sin gloria. Pero la palabra en hebreo es kabod, la correcta es gloria. Amén. ¿Cómo honramos a las personas que amamos, a las personas que queremos, a nuestros líderes, a nuestros dirigentes, a los oficiales en la carretera, ¿verdad? A todos los dirigentes de este estado, de la nación. ¿Cómo los honramos? Bueno, alabándolos, ¿verdad? Alabándolos, dándoles un cumplido, siendo obedientes, siendo respetuosos y practicando lo que las personas hacen o la retribución, es decir, darles algo, admirarlos. Esa es una manera de honrar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, le invito a que vayamos a ver cómo esta mujer honró a este hombre de Dios, Eliseo. Amén. Mire, si usted ha leído esta historia de la tsunamita, cuando vamos a la historia y vemos, al parecer que en este pueblo de Sunam habitaban las mujeres hermosas, y por lo que vemos aquí, lo que leemos en la historia, el esposo ya era viejo, cual nos dice que el esposo tenía dinero. Es por eso que ya con dinero y poder se fue a Sunem, ¿verdad? Porque antes usted se acuerda de los dotes que se daban, ¿verdad? Le gustaba una mujer y si usted tenía para pagar el dote, pues bendecía a esa familia, ¿verdad? Y se traía a la mujer. ¿Recuerdan eso? Bueno, muy probablemente que esto fue lo que pasó, porque eran las costumbres de esos tiempos. Pero me recordaba esto yo, porque no sé si se acuerda cuando el rey David ya era muy viejo. Y dice la Biblia que le ponían ropas, pero que ya no se calentaba el rey David. Entonces le trajeron a Abisag, que era otra tsunamita, y era muy hermosa. Dice la Biblia que lo trajeron para que se acostara con el rey y se calentase, porque ya el rey ya no podía agarrar calor por sí solo. Y me quedaba pensando, pero ojo, la Biblia dice bien clara que David nunca la conoció. Es decir, solamente era para el servicio del rey, para que lo arropara, para que se durmiera y le produciera calor, pero él nunca la conoció, es decir, nunca tuvo intimidad con ella. Amén. Pero es muy probable que esta tsunamita también era muy hermosa, por lo que conocemos de la historia. Pero fíjese qué tremendo, no solamente es estar hermoso, guapo y bello, ¿verdad? Sino de honrar a Dios con su vida, con sus hechos. Amén. Gloria a Dios. Y mire, vamos al versículo 8, ahí donde comenzamos. Vamos a leer esta hermosa palabra detenidamente, porque yo sé que a veces la leemos y se nos pasan algunos detalles, pero fíjese lo que dice aquí. Dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante. ¿Por qué era importante? Porque su esposo era importante. Amén. Y dice que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Esta era una manera que ella honraba al siervo de Dios. Esta era una manera que ella sabía bien, ella reconocía, ¿verdad? Y lo vamos a ver en el 9, que ella quería quedar bien con el varón de Dios. ¿Por qué quería quedar bien con el varón de Dios? Porque sabía que era el que le transportaba a Dios. Dios le transportaba los pensamientos a ese varón. En el antiguo tiempo, como usted ya sabe, el hombre de Dios era el que portaba la palabra de Dios. A él era el que le hablaba, al profeta le hablaba el Señor. No estaba como en estos tiempos. En estos días el Espíritu Santo le puede hablar a cualquier persona, aunque sé que en el pasado también le habló incluso a personas perversas o en pecado, pero les habló para que no hicieran algo, para que se detuvieran de hacer algo que tenían que hacer. Amén. Pero fíjese aquí, esta mujer le está dando honra al siervo de Dios, al varón de Dios. Le está diciendo que le insistía a que fuese a comer, le quería llenar la pancita, ¿verdad? La barriguita, porque quería quedar bien con el hombre de Dios. Amén. Para que siguiera haciendo, ¿qué? El trabajo que Dios tenía para él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero fíjense en el 9. ¿Qué es lo que dice el 9? Y ella dijo a su marido: he aquí, yo ahora entiendo
que este que siempre que pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Fíjese lo que trae la honra, iglesia. La honra trae discernimiento. Una persona se puede dar cuenta cuando alguien es de Dios o no es de Dios. Y esta tsunamita, aunque quizás era hermosa y aunque quizás tenía dinero, pero esta tsunamita tenía discernimiento, podía reconocer quién era de Dios y quién no. Por eso es que quería quedar bien con el varón de Dios, por eso es que lo quería bendecir. Amén. Entonces fíjese qué tremendo discernimiento. Es bien interesante, ¿verdad? Cómo a veces faltan discernimiento en estos tiempos, como pueblo de Dios, como iglesia. Amén. Gloria a ti, Jesús. Le decía esto, iglesia, porque si usted se recordará, cuando Eliseo andaba haciendo la palabra de Dios, cuando Eliseo andaba cumpliendo lo que Dios le designaba, lo que Dios quería que hiciera, hubo por ahí unos jóvenes, ¿verdad? Y vaya conmigo allá, Segunda de Reyes, ahí mismo donde estamos, pero en el capítulo 2, versículo 23 y 24. Fíjese lo que dice ahí. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Esto es lo opuesto a la honra. Esto es la burla. Porque nos damos cuenta, iglesia, sobre todo hoy en estos tiempos, usted se ha fijado cómo entre la juventud se ha desatado una falta de respeto impresionante. Antes se le respetaba mucho a los adultos, pero en estos tiempos es muy complicado. Yo miraba a la tsunamita y miraba su discernimiento, su manera de ser, su manera de honrar al siervo de Dios. Pero ¿qué pasó con estos 42 muchachos? Pero fíjese, eran más de 42, porque si lee aquí detenidamente al final, dice en el 24: y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Es decir, algunos alcanzaron a huir, ¿verdad? ¿Para qué está esto escrito en la palabra? Hay mucha gente que critica a Eliseo, al siervo de Dios. Lo critican porque dicen: qué falta de misericordia. He escuchado que hasta hacen una predicación de esto. Y yo he dicho: pero él era el profeta de Jehová, era el hombre de Dios. ¿Por qué se quedó plasmado esto en la historia? Porque se tenía que tener respeto para el hombre de Dios, para la mujer de Dios. Amén. Pero fíjense qué tremendo. ¿Cómo les tocó pagar a estos pobres jóvenes? Con la muerte. ¿Por qué? Por la falta de respeto, porque no tuvieron respeto ante el varón de Dios. Obvio, Eliseo se sabía enojar. Creo que Eliseo tenía el carácter de Jesucristo, porque Jesús se enojaba y a Jesús no le importaba que fueran los grandes y dirigentes. Si usted se acuerda, los que integraban el Sanedrín, ellos conocían la palabra, conocían la escritura. Amén. La conocían. ¿Y cómo es que Jesús, cuando los confronta, les dice sepulcros blanqueados? Es decir, les dijo hipócritas, porque se conocen toda la ley, pero no hacen lo que está en la ley. Entonces Jesús era recio, era duro. Y todavía incluso Eliseo, antes de morir, viene este rey y le dice: hey, ¿voy a ganar la guerra o no voy a ganar la guerra? Y le dice Eliseo: ok. Dice: abre la ventana. Y abre la ventana donde yacía ahí, donde estaba en su lecho de muerte Eliseo, y le dice, tira una flecha. Y cuando tira la flecha, este rey le dice, salvación de Jehová para Israel. Y luego le dice, golpea la tierra. Entonces cuando él golpea la tierra, solamente lo da 3 veces. Y Eliseo se enoja. Por eso le digo que Eliseo tenía el carácter. Lo vemos cuando se enojó, porque le faltaron al respeto. Y vemos cómo el rey le dice al rey: golpea la tierra. Y entonces este rey da 3 golpes y se enoja Eliseo y le dice: ¿qué has hecho? Pudiste haber golpeado 4 o 5 veces para destruir a los sirios de una vez.
y así extirparlos de la faz de la tierra por completo. Pero como al rey le faltó sabiduría, como al rey le faltó conocimiento, Eliseo se enojó con él y después de ahí murió. ¿Por qué murió Eliseo? Porque tenía una enfermedad. Pero ¿cómo? Era el gran siervo de Dios. Es el que tomó la unción, la doble porción de Elías, se recordarán. Amén. Pero ¿qué nos dice esto, iglesia? Que como cristianos muchas veces pensamos que porque servimos a Dios, le alabamos, oramos, le adoramos, nada malo nos va a pasar, ¿verdad? Pero qué tremendo, porque vemos aquí, pero dice qué tremendo, algunos nos reímos de que a veces los pleonasmos, ¿verdad? De los mexicanos, ¿verdad? De que decimos las dos cosas, lo mismo lo queremos decir otra vez, como súbete para arriba, ¿verdad? Pero aquí cuando leía yo la palabra dice, y Eliseo murió de la enfermedad de la cual estaba enfermo. Pues de ahí venimos, ¿verdad? Murió de la enfermedad de la cual estaba enfermo. Dije, ya 2 veces decir lo mismo, amén. Pero es palabra de Dios, es hermosa la palabra de Dios y así fue traducida, amén. Nomás le quería hacer eso como un hincapié para que entendiéramos un poco. Pero fíjese en el versículo 10 de ahí donde estamos, del capítulo 4. Fíjese lo que dice el versículo 10. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniera a nosotros se quede en él. ¿Quién estaba hablando aquí, iglesia? ¿Quién? La tsunamita, ¿verdad? ¿A quién le está hablando? Fíjese qué tremendo. Hoy Dios les va a hablar a las mujeres, a las esposas. Dice, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento. Aleluya. Hoy en estos días ya la mujer ya no ruega al esposo. Amén. Porque ella le rogó. ¿Qué es rogar, iglesia? Es implorar, es pedir por favor, ¿verdad? Hoy en estos días ya con la liberación femenina y el feminismo a todo lo que da, ya casi que hasta se enojan cuando le quitan a uno la tarjeta, ¿verdad? Dame la tarjeta, ¿no? Qué tremendo, ¿verdad? Pero fíjese, ella le rogó a su marido. Después de ese tremendo discernimiento que ella tenía, le dice, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento. Fíjese qué tremendo. Y algo bien hermoso que podemos ver aquí, iglesia, es que la mujer es de bendición para la casa, pero tiene que ser obediente, porque aquí no dice que el esposo quería honrar al siervo de Dios. ¿Quién quería honrar al siervo de Dios? La mujer, la tsunamita. ¿Y qué dice? Le rogó. ¿Cómo le rogaría una mujer a su esposo? Mi amor, ¿podemos hacerle al siervo de Dios una casa, por favor, por favor? ¿Y qué diría aquel hombre? Claro que sí, mi amor. Así, ¿verdad? Con nuestra voz bien fuerte. Claro que sí, mi reina, lo que tú quieras. Pero fíjese qué tremendo. La mujer rogó. ¿Cuántas mujeres le ruegan a su esposo hoy en día? No se oyen los amenes, mujeres. Hay muchas mujeres que ya ni preguntan, ya nomás lo hacen porque pueden, porque quieren y porque les da la gana. Amén. Pero le invito esta mañana, mujer, a que aprenda a honrar como la mujer tsunamita. Fíjese lo que va a pasar más adelante. No me quiero brincar, miren. Vaya al 15 conmigo, por favor. Ya después de que el profeta Eliseo, ¿verdad?, se da cuenta de que esta mujer ha sido tan hospedadora, que ha sido tan buena, le dice a Jesse, hey Jesse, pues háblale porque quiero hablar con ella. Y fíjese lo que dice el 15. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. ¿Qué puedo ver yo aquí, iglesia? ¿Qué puede ver usted aquí?
Eliseo le dice, llámala. Y se recordarán que le dije que las mujeres de Sunem eran hermosas. Entonces esta mujer hace caso a Eliseo por medio de Giezi y le dice, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Qué tremendo, iglesia. No la vayan a agarrar conmigo, hermanas, ¿ok? Pero fíjese, es importante leer la palabra de Dios con detenimiento, porque esta mujer está viendo que la llama el varón de Dios, el profeta de Dios, el ungido de Jehová la está llamando. ¿Y qué hace ella? Ya miramos que supo dar honra a Eliseo, y ya miramos que sabía rogarle a su esposo, que le sabía dar su lugar como autoridad. Amén. Pero no solo eso, iglesia. Cuando vemos aquí en el 15 que dice que se quedó a la puerta, eso habla de respeto a su esposo. Respetó a su esposo. Amén. Fuera otra mujer, se hubiera metido hasta adentro y se hubiera sentado al lado del varón de Dios y hubiera dicho, pues, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ah, qué hermoso estar aquí contigo, varón de Dios, ¿verdad? Pero esta mujer supo respetar, le dio honra a su esposo, le dio el reconocimiento a su esposo que él se merecía. Amén. Y fíjese lo que dice el versículo 16. Y le dijo, el año que viene por este tiempo abrazará a su niño. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Gloria a ti, Jehová. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo Eliseo estaba favorecido. Eliseo estaba favorecido por el trato que esta mujer, por la honra que esta mujer había tenido. Y me doy cuenta, iglesia, que Dios siempre bendice al que honra a sus hermanos, al que honra a sus pastores. Dios siempre bendice a esas personas, porque es evidente y es claro que esa persona es una persona humilde, que sabe reconocer. ¿Qué hizo Jesús, mis hermanos, cuando estaban ahí antes de la cena? ¿Qué hizo Jesús? ¿Verdad que cuando ya estaban ahí los discípulos y ya estaba Jesús, ya estaban listos, qué hizo Jesús? Se acerca y comienza a lavarle los pies a sus discípulos, siendo Él el maestro. Amén. Siendo Él el Hijo de Dios, siendo Él el libertador, el proveedor de los milagros. Entonces yo me quedaba pensando, Jesús nos enseñó el camino, Jesús nos enseñó la honra, a pesar de ser el Hijo de Dios, a pesar de que era el que era el encargado de cumplir el sacrificio en la cruz del Calvario. Aún así Él se humilló. ¿Y se acuerda quién le dijo que no quería que le lavara los pies? Pedro, ¿verdad? Le dijo, no, Señor, ¿cómo crees que me los vas a lavar? Porque ponían a un sirviente a que lo hiciera. Era un sirviente de la casa donde estaban el que tenía que lavarle los pies a los invitados. Pero Jesús, fíjese qué tremendo, Jesús tomó el lugar de un sirviente, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Cuando vamos a un restaurante y alguien nos sirve, un mesero, ¿verdad? Una mesera, ¿qué es para nosotros esa persona? Es un sirviente, ¿verdad? Y Jesús nos está enseñando de que en Él no hay altivez. Jesús nos está enseñando de que Él se hizo humilde para darnos el ejemplo que nosotros fuéramos humildes. Amén. Muchas veces, mire, vaya conmigo a Mateo 25. Aquí en esta hermosa palabra, mis hermanos, miramos cómo por eso es importante honrar a las personas que nos rodean, honrar a nuestros dirigentes. Amén.
Fíjese lo que dice el 34 de ahí de Mateo 25. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste. Pero fíjese lo que dice el 38. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Fíjese lo que dice el 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí. Qué tremendo, qué hermoso es Dios, ¿verdad? Que nos enseña la humildad, nos enseña que hay gran recompensa cuando uno se humilla, delante de la presencia del Señor. Amén. Pero mire, luego cuando seguimos leyendo aquí en la historia que estamos siguiendo, vemos que esta mujer le dice: no, no, Señor mío, no haga burla de mí. ¿Por qué? Porque su esposo ya era viejo y ella sabía bien que médicamente este hombre ya no podía, ¿verdad? Pero aún así Eliseo le dijo: mujer, para el siguiente año, más o menos en este tiempo, abrazarás un bebé, ¿verdad? ¿Por qué? Aquí no dice que Eliseo oró antes, ¿verdad? Aquí lo que nos está diciendo es que el profeta Eliseo miró lo que esa mujer quería hacer con él, que le estaba honrando, que le estaba sirviendo. Y qué tremendo, porque aunque ella no lo pidió, le habló a Jesse, ¿verdad? Y le dijo: oye, esto es antes, ¿verdad?, de lo que estoy diciendo. Y le dice: oye, dice, ¿qué haremos por esta mujer, verdad? Ha sido tan buena con nosotros. Y que dice Jesse, dice: pues no tiene hijo, porque es natural que un matrimonio tenga hijos. Amén. 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 Aleluya. Pero ¿qué pasó, iglesia? No tienen hijos. Dice Eliseo: bueno, pues ahí está, de esta manera los vamos a bendecir. Soy el hombre de Dios, soy el profeta de Dios. Si pudo maldecir a unos jóvenes por burla, porque no sabían respetar, porque sus padres no les habían enseñado a respetar al varón de Dios, y pudo ordenar, ¿verdad? A través de esa maldición salen estos dos osos y mueren muchos. Qué tremendo que cuando estos pagan el precio por esto, y Eliseo sabe bien que su palabra tiene poder, que la palabra del varón de Dios se tiene que cumplir. Ni siquiera oró a Jehová como en aquella ocasión, solamente le dijo: vas a tener un bebé. ¿Y qué pasó? Después, al siguiente año lo tuvo, ¿verdad? Y dice la Biblia que un día este joven, este niño, llegó a donde estaba su padre trabajando con los segadores. No sé si fue el sol, la Biblia no lo dice. No sé si fue porque estuvo trabajando, pero es evidente que este joven algo malo le pasó, ¿verdad? Y ya dice la Biblia que solamente dijo: ay, mi cabeza, mi cabeza. Entonces el papá, el esposo de la tsunamita, le dice a uno de sus siervos, le dice: llévalo con su madre. Lo lleva con su madre, lo sienta en sus piernas su madre, y el niño muere, se va de este mundo. Entonces, ¿qué hace esta mujer? Lo primero en lo que piensa es en lo santo, en lo espiritual. Va y lleva al niño y lo pone en el aposento, en la cama donde dormía el siervo de Dios cuando pasaba por ahí. Es decir, ella confiaba en la unción. Ella creía que la unción se caía, ¿verdad? A lo mejor, o el sudorcito ahí dejaba la unción, yo no sé. Pero es impresionante ver cómo ella pensó así en lo santo, en lo espiritual, y lleva al niño y lo acuesta en la cama, cierra la puerta y se va. Le habla a su esposo. Y fíjese qué tremendo, ¿verdad?
yo me ponía a pensar esto, de que, bueno, no me quiero adelantar, mejor vaya conmigo al versículo 28. Fíjese lo que dice ahí. Esta mujer fue, ¿verdad? Ya me adelanté, mis hermanos. Vaya conmigo al 22 y 23. Dice: llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y el esposo le dice: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Iglesia, créame que yo admiro el honor que esta mujer sabía dar. Admiro que ella pensara en lo espiritual, que ella tuviera discernimiento. Yo lo admiro mucho. Pero algo que pude notar aquí, iglesia, es que ella ocultaba cosas a su marido. Aquí lo estamos viendo claramente, ¿verdad? El esposo le preguntó: ¿para qué vas a verle hoy? ¿Cuál era el motivo de la tsunamita? Que su hijo estaba muerto. Y ella se tomó el atrevimiento, se tomó el derecho de no decirle a su esposo. Es decir, le estaba mintiendo. No la traigo contra ustedes, mis hermanas, ¿ok? Pero fíjese qué tremendo. No solamente tenemos que ver de los siervos de Dios, de las mujeres de Dios, no solamente tenemos que ver lo bueno, sino también lo malo para no practicarlo. Porque esta mujer tenía honra, tenía discernimiento, era una mujer ejemplar porque ayudaba y todo lo que usted quiera. Pero ¿qué hizo? ¿Usted cree que si se muriera uno de mis hijos, usted cree que yo le tendría confianza a mi esposa porque me lo ocultara? ¿Yo tendría confianza en mi esposa? Muy seguramente que no, porque la vida de un hijo es muy importante. Y que el esposo le pregunte: ¿para qué vas a ver al siervo de Dios si no es tiempo de ir a verlo? ¿Qué quieres con él? Y al parecer yo creo que el esposo pues estaba un poquito molesto, ¿verdad? Porque no era el tiempo y ella quería ir a ver al varón de Dios. No sé si le saldrían por ahí unos celos, no lo sé. Pero ella le dijo: paz. Paz, dirían algunos shalom, ¿verdad? Le dijo paz. Y yo me quedaba pensando que es cierto, y por lo que se ve, el hombre era un hombre paciente, porque en cuanto le dice paz, él se queda con paz. Ni siquiera la siguió cuestionando, ni siquiera la siguió molestando. Pero fíjese qué tremendo. Le mentía a su esposo, le echó mentiras. Ahora, iglesia, en los matrimonios no hay cosas chiquitas o cosas grandes. Mentira es mentira. Delante de Dios, mentira es mentira. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, ahora sí, vaya conmigo allá al 28. Si quiere en su casa, usted lo puede leer más detenidamente. Y ella dijo: ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? ¿Cómo se llama esto, iglesia? Desagradecimiento, ingrato, ingrata, ingratitud. Porque ¿qué es lo que hizo el varón de Dios? Miró que no tenía hijo, que no tenía, ¿verdad?, un descendiente. ¿Y qué hizo? La honró a esta mujer, honró a este matrimonio dándoles lo que no tenía. Amén. Pero ¿qué dice ella? Dice: ¿acaso yo le pedí al profeta de Dios, al varón de Dios? Yo sé que lo estoy parafraseando en mis propias palabras, pero ¿acaso yo te lo pedí? ¿A quién directamente le estaba diciendo esto? A Dios. Estaba renegando, estaba siendo ingrata esta mujer. Fíjese, podemos ver las cosas buenas, pero también podemos ver las cosas que no están bien, porque así somos muchas veces como esa mujer tsunamita.
Muchas veces estamos contentos cuando estamos en salud, cuando estamos bendecidos. Estamos contentos cuando todo nos va bien. Cuando estamos en la mala situación, cuando nos falta dinero y hasta estamos estirando el dinero para que nos alcance para la renta, para el pago de la casa, para el pago de la aseguranza. Ahí estamos, Señor, tú sabes que tengo necesidad de esto, tú sabes bien que tengo necesidad del otro. Y cuando viene la bendición, aleluya, gloria a Dios. Yo sabía, Señor, tú eres bueno, exaltado sea tu nombre, Jehová, por los siglos de los siglos. Santo, gloria a Dios, ¿verdad? Y hay una palabra de agradecimiento. Pero cuando viene otra vez la mala situación, cuando viene la enfermedad, cuando viene quizás la falta de dinero, cuando viene la situación difícil como esta mujer ingrata, ¿qué dijo? Yo no te pedí un hijo. En vez de decir, Señor, ten misericordia de mi hijo, ten misericordia, Señor, tú me lo diste, por favor, déjamelo. En la forma de pedir está hablar, ¿verdad? Usted llega enojado a un lugar, hable de mala manera y no lo van a atender de la buena manera. Pero hable correctamente, hable por favor como un siervo de Dios, como una sierva de Dios, y verdad que le van a atender con muy buena calidad de servicio al cliente. Amén. Pero esta mujer renegó y se quejó y dijo, yo no te lo pedí. Qué tremendo. Es que en ese momento tenía dolor. La pérdida de un hijo ha de ser algo bien tremendo, ¿verdad? Y cuando yo miraba todo esto decía, qué tremendo, ¿verdad? Cómo somos tan ingratos cuando todo nos va de maravilla, cuando la cosa está por los cielos y que nada nos falta, todo está bien. Pero cuando de repente en la noche nos agarra un dolor y que ya hasta nos enojamos muchas veces con Dios y le decimos, Dios, pues ¿dónde estás? Yo creo en tu palabra, yo creo en tu poder. Pero Eliseo murió de una enfermedad y no registra la Biblia que haya renegado de ninguna manera. Pero esta mujer sí renegó porque no supo poner el dolor por abajo de Dios, sino puso su dolor por encima de Dios y le faltó al respeto a Dios en su manera de renegar. Pero esto no debería de ser, porque nosotros necesitamos pasar la prueba y luchar contra esos momentos difíciles, porque es en la manera que vamos a crecer. Amén. Fíjese el 29. Entonces dijo él a Giezi, ¿quién? El profeta Eliseo le dijo a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve si alguno te encontrare, no lo saludes, si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Vaya al 31, dice, ahí donde dice, y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Fíjense qué tremenda, iglesia. En la hermosa palabra de Dios está todo. Cuando yo veo a Giezi, que está al lado del varón de Dios, ya en otras ocasiones, ¿verdad?, cuando hemos predicado, hemos hablado de que el corazón de Giezi estaba inclinado hacia el dinero, hacia lo material, ¿verdad? Hoy no le voy a hablar de eso. Pero fíjese qué tremendo. El báculo que tenía el varón de Dios, el profeta Eliseo, él lo usaba para hacer milagros, ¿verdad? Y ese báculo siempre estaba con él. Es decir, que algunos podrían pensar que con el cargar el báculo tenía algo de poder. Y yo he escuchado en la palabra, ¿verdad?, y he escuchado milagros que han sucedido en los últimos tiempos de gente que ha orado por algo, por una prenda, y se la lleva una persona que está a la distancia, a lo lejos, pero ya ese varón de Dios, esa mujer de Dios oró por eso,
cuando aquella persona la recibe y se la pone, recibe sanidad. Quizás Eliseo pensó que podía pasar esto, y muy seguro que Dios le dirigió y le indicó. La Biblia no lo dice, pero cuando yo miro, iglesia, que Jesse toma el báculo, y Jesse fue obediente, tomó el báculo y corrió, y la mujer con él, ¿verdad? Y ya Jesse obedece a lo que le dijo su señor, pone el báculo sobre el niño, y el niño ni se movió. ¿Por qué, iglesia? Porque el corazón de Jesse no estaba completamente ligado al corazón de Dios. Porque Jesse se enfocaba en lo terrenal, en lo material, y él sí sabía quizás hasta ministrar como el siervo de Dios, porque Eliseo, imagínense el poder y la unción. Pero de nada le servía a Jesse usar la lógica, haber aprendido las obras de Eliseo, incluso hasta conocer de la manera que él se paraba, porque dice la palabra de Dios que cuando Eliseo, hay mucho que compartir en esto, pero me saldría quizás, pero Eliseo cuando agarra el manto de Eliseo, dice la Biblia que de Elías, perdón, cuando agarra el manto de Elías, Eliseo, dice la Biblia que agarra y que le pega al Jordán. Pero algo bien interesante, iglesia, que dice que lo hizo de la misma manera que lo hizo Elías, pero es que ya la doble porción había sido depositada en Eliseo. Y algo que me impresiona aquí es que Eliseo fue obediente. De la manera que Elías le enseñó, Eliseo lo hizo. ¿De qué nos habla esto, iglesia? De la obediencia. ¿Quién es nuestro máximo maestro? Jesucristo. Él nos enseñó. Nosotros tenemos que ser como Jesús era, como Jesús es. Así tenemos que ser. Pero me impresionaba esto porque Jesse tenía todo lo que se necesitaba. Estuvo por años con Eliseo, fue obediente en algunas cosas, ¿verdad? Porque ya vimos lo que pasó allá con Naamán en los siguientes capítulos. Y algo me queda bien claro, iglesia, que no importa que tú te sepas versículos de memoria, que no importa que sepas adorar bien hermoso, que no importa incluso que vengas a los servicios, no importa que seas el mejor predicador, la mejor predicadora, el mejor cantante, el mejor músico, el mejor ujier, el mejor maestro. De nada sirve si tu corazón no está conectado directamente con Dios. Porque si Jesse hubiera tenido un corazón conforme al corazón de Dios, ya tenía la aprobación de Eliseo. Eliseo le dijo: toma mi báculo y se lo vas a poner al niño en su cara. Cuando llega Jesse y lo pone, no pasa nada, iglesia. ¿Por qué no pasó nada? Porque Jesse no tenía el corazón de un siervo de Dios. Jesse estaba pensando en lo material, estaba pensando en su propia vida. Pues registra la palabra de Dios que cuando fue a echar mentiras allá y agarrar el dinero, aquellas cosas, aquellas mudas, dice que fue y las escondió en una casa. No sabemos si ya era la primera vez que agarraba de las obras de Dios, de las bendiciones de Dios. No sabemos si ya lo había hecho, pero era muy probable que ya lo había hecho, por lo que dice la Biblia que fue a una casa a esconderlos. Ya había tenido algún beneficio de lo que Dios estaba haciendo. Por eso es que le cayó la lepra. Amén. Entonces, fíjese qué tremendo, iglesia. No debemos de actuar bajo un don, bajo un talento, bajo el creer que sabemos mucho la palabra, sino conectarnos con el corazón de Jehová. Es decir, santidad. Fíjese lo que dice ahí el versículo 33 y 35. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor.
Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y a otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Usted cree que Dios todavía puede hacer esto? ¿Usted cree que Dios todavía puede usar a los siervos de Dios, a las siervas de Dios? Todavía el poder de Dios sigue vigente. Amén. Pero ¿qué fue, iglesia, lo que hizo que este niño resucitase? La santidad. Primero, el poder de Dios, porque no le podemos robar la gloria a Dios. Pero el poder de Dios activado a través de la santidad de Eliseo, que provocó el milagro, que respaldó la voz del varón de Dios. Esto nos dice, iglesia, que tenemos que tener santidad, consagrarnos delante de la presencia de Dios, porque eso es lo único que nos va a dar la victoria. Amén. Pero ¿cómo se llama el título de esta predicación, iglesia? La honra te alcanzará. A ver, repítalo conmigo. La honra te alcanzará. Vaya conmigo al capítulo 8 de ahí de Segunda de Reyes, donde estamos. Y yo confío que cada uno de los que estemos aquí aprendamos a honrar. Versículos 5 y 6 del capítulo 8 dice: y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Y el 6 dice: y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces él ordenó a un oficial, el cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Lo puede ver, iglesia? Cuando tenga tiempo, lea algo en su casa. Y cuando yo leía esta hermosa historia, ¿quién le dijo a esta mujer que se fuera a la tierra de los filisteos? El varón de Dios, Eliseo. Le dijo: mujer, viene hambre para esta tierra, salte, vete a la tierra de los filisteos. Y la mujer, fíjese qué tremendo, iglesia, qué hermosa es una mujer que se conecta con el corazón del Padre, que se conecta con el Espíritu Santo. Porque así como aquella Abigail evitó de que su casa fuera cortada y asesinada por causa de que el rey David se había enojado, y fue inteligente y fue y actuó, así esta mujer fue bien inteligente, fue incluso más inteligente que su esposo. Y algo que yo miraba aquí es que cuando ella dijo: voy a ir y voy a reclamar mis tierras, porque ya alguien más las ocupó, ella va en camino. Y lo que podemos ver en la historia, iglesia, en esta hermosa palabra, es que Dios ya había trabajado. ¿A quién mandó? Mandó al Giezi, ese tremendo, ¿verdad? Le gustaba juntarse con los reyes, al tremendo. Quizás el rey le habló, porque dice aquí la Biblia que le dijo: Giezi, a ver, cuéntame las maravillas que hizo Eliseo. Entonces aquí le comienza a contar y le comienza a platicar todo lo que Eliseo había hecho, y le contó específicamente eso, porque así es Dios. Cuando tú sabes honrar, Dios te va a honrar y va a trabajar antes de que tú emprendas algo. Dios ya sabe lo que hay en tu corazón, en tu mente. Y cuando esta mujer va en camino, Dios se le adelanta por medio de la vida de Giezi, aunque ya no era siervo de Eliseo, aunque ya estaba quizás incluso enfermo todavía de la lepra, pero aún así Dios lo usó para contar las maravillas que Dios había hecho a través de la vida de Eliseo. Y cuando yo me quedo pensando en esto y veo y digo:
Qué tremendo es Dios, porque no solamente cuando aquí vemos cómo Dios ya había trabajado en la vida, cómo cuando esta mujer está a punto de ser honrada y después le dice, es ella mi Señor, es ella la mujer a la que Dios le hizo el milagro. La honra la alcanzó, iglesia. La honra la alcanzó. Porque ¿cuántos años se fue fuera de su pueblo, de Sunem? 7 años. 7 años. En esos 7 años alguien ocupó la tierra y siguió trabajando, siguió produciendo frutos. Pero así es Dios de bueno, que cuando el rey le dice, regrésenle todo lo que era de ella, regrésenlo, incluso el fruto que produjo la tierra durante este tiempo que ella no estuvo. ¿Se fija qué tan importante es honrar al que le rodea, a sus hermanos, honrar a sus pastores, honrar a sus padres, honrar a todo aquel que usted crea que está por encima de usted? Y a eso creo que a lo mejor no me vaya a malentender, porque si Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, tomó el lugar de un sirviente para lavarle los pies a sus discípulos, espero que no sea usted como Pedro, que el tremendo Pedro le dijo, no Señor, no me laves. Amén. Mire, póngase de pie y vamos a leer Primera de Timoteo, por favor. Primera de Timoteo 5. ¿Cuántos pueden sentir la presencia de Dios, iglesia? Que el Señor nos ayude a honrar, a saber tener honra. ¿Ya está ahí? Primero de Timoteo 5:17. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Hoy en día tenemos, iglesia, dirigentes en nuestras iglesias, en nuestros trabajos. Tenemos que aprender a honrar. Fíjese que aquí no dice a los pastores, ¿verdad? Dice a los ancianos. Los ancianos son aquellos hermanos que trabajan, que ministran, que sirven, que predican. Porque de hecho, por honra, ya sabemos que a los pastores se les tiene que honrar. Cuando usted tenga la oportunidad, honre a mi pastora, bendígala, hónrela imitando lo que ella hace. Amén. Yo se lo he dicho antes, yo siempre miro que cuando llego aquí a la iglesia ya está mi pastor aquí como fiel guerrera del Señor, está aquí tempranito. ¿La puede imitar usted en eso? Pero fíjense, mis hermanos, como aplicación de este tema, Jesse pudo haber estado al lado del varón de Dios. Jesse pudo ver las maravillas de Dios, y poniéndolo a una aplicación de ahora en nuestra vida, quizás no sabemos los protocolos, iglesia, quizás sabemos aplaudir, sabemos dirigir, sabemos orar, sabemos cantar, sabemos ministrar, sabemos predicar, tenemos dones, tenemos talentos. Pero ¿se acuerda el chiste que le platicaba? Que aquel pastor le dijo, sí, hijo, levitas, si eres levita, porque levitas a la oración, levitas al ayuno. Muchas veces Dios nos ha dado dones y talentos, iglesia, pero es más importante fluir en la presencia del Espíritu Santo y ser guerreros fieles delante de la presencia de Dios, y no ser como
como aquellos jóvenes que estaban dentro del territorio de Israel y no sabían honrar al varón de Dios. Al contrario, venía ya Eliseo, ¿verdad? Viejo y calvo, y se burlaban de él. Le decía: calvo, sube. En pocas palabras: viejito, ya no puedes, sube, ándale. Y les tocó un precio horrendo. Pero sí me gustaría que aprendiéramos las cosas buenas que la mujer sunamita hizo, que supo honrar, y que incluso cuando ella creía que a lo mejor hasta había perdido sus tierras, a Jehová nunca se le olvida nada, iglesia. A Jehová nunca se le olvida nada. Usted puede honrar a Dios con muchas cosas. La palabra de Dios dice: honra a Jehová con tus bienes y con tus ofrendas, con tus diezmos. Y eso es bueno. Ojalá y usted lo esté haciendo. Pero lo más importante, lo que nos va a traer la salvación directamente para llegar al cielo, es la comunión con el Espíritu Santo, la comunión con Dios. Eso es lo que nos va a traer bendición. Y ya hace un tiempo que el Espíritu Santo me ha estado pidiendo algo y no lo he estado haciendo, porque una cosa o por la otra, pero esta mañana quiero hacerle caso a la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me ha puesto una carga por los jóvenes. Yo sé que ellos tienen sus pastores de jóvenes, pero el Espíritu Santo me ha estado poniendo mucho a ustedes, jóvenes. Y con el permiso de sus padres, me gustaría que pasaran aquí al altar. Me gustaría que mi pastora, mi hermano Martín, mi hermana Aurorita, mi hermana Blanca me ayuden a orar por estos jóvenes. Pásenle, jóvenes, vamos a orar, a pedirle a Dios que bendiga sus vidas.